Buen día. El Ford Mondeo MK5, a veces también denominado Mondeo Prime V. Los MK1 y MK2 a veces se cuentan como una sola generación, de ahí la discrepancia. Es un coche que está decentemente protegido contra la corrosión. En lugares visibles. La excepción son las llantas de aleación ligera, que en algunos casos no tienen muy buen aspecto después de muchos años. Lea sobre lugares invisibles en la siguiente sección. En el aspecto eléctrico, cuando se trata de averías, las fuentes suelen mencionar los faros LED que no son muy duraderos, pero debo admitir que nunca los he visto averiados, y hay muchos coches de este tipo en la carretera. Además, según los usuarios, las lámparas halógenas estándar tienen una eficiencia tan baja que si alguien no conduce solo durante el día, debería considerar las LED. Nota: las primeras unidades tuvieron problemas con las luces que se apagaban repentinamente. Hubo una campaña de servicio. Además, puede haber problemas con, entre otros, aire acondicionado automático. Se realizó revisión. Es necesario comprobar si el coche está sujeto a una revisión relacionada con los airbags Takata defectuosos. Pueden ser peligrosos para la salud y la vida en caso de accidente. Hay problemas con el sistema sin llave, pero probablemente el inconveniente más común es que la pintura se cae del volante, algo típico de los Ford de esos años. Puedes intentar repintarlo o simplemente coserlo, algo que puede que valga la pena considerar, ya que el volante original es relativamente delgado, lo que no es del gusto de todos. Además, los plásticos del interior se rayan con bastante facilidad. Aquellos que quieran un mejor acabado, pueden optar por la variante superior Vignale, que tenía, entre otras cosas, tablero tapizado en cuero. En esta marca las uniones atornilladas suelen ser mucho peores en términos de corrosión, por ejemplo en los elementos de suspensión, pero esto no suele ser un gran problema, aunque no se puede descartar que en casos extremos haya que cortar tornillos atascados. La suspensión es relativamente duradera, pero algunos usuarios son moderadamente positivos sobre la vida útil de los frenos y neumáticos, lo cual no es sorprendente, dado que el Mondeo MK5 ha ganado peso en comparación con el MK4. En esta generación del Mondeo se ofrecieron los siguientes motores de gasolina. 1,0 EcoBoost 125 CV, norma de emisiones, 6 euros. 1,5 EcoBoost, hasta 5/2018 160 CV, y normativa de emisiones 6 euros, posteriormente 165 CV, y 6 euros de temp. 2,0 EcoBoost, 203 o 240 CV, ambas versiones 6 euros. 2,0 Hybrid, potencia del sistema 187 CV, inicialmente 6 euros, desde 2/2019 6 euros de temp, desde 9/2020 6 euros de. El motor más pequeño es el Cuervo Blanco. Se ofreció durante 3 años, 2015 a 2018, pero no en todos los mercados, e incluso donde se ofreció, su popularidad fue muy baja. Esto lo ilustra perfectamente la cantidad de coches de este tipo en Otomoto. En el momento de escribir estas líneas solo había un ejemplar allí. En comparación, había más de 170 coches 1,5 de gasolina. En Mobile.de la situación no es mucho mejor. El grupo 1,0 estaba representado por 5 coches, incluidos 3 familiares, de un total de 366 coches 1,5. En general, todos los EcoBoost parecen ser mejores que las reseñas sobre ellos, lo que no significa que no tengan los fallos típicos. Bueno, también tienen algunos bastante serios. El 1,0 EcoBoost tiene una correa de distribución que funciona con aceite. Esta solución presenta problemas, aunque no tan graves como en el 1,2 PureTech de Stellantis. Sin embargo, la correa debe sustituirse al menos cada 120.000 kilómetros. KM, el fabricante recomendaba inicialmente 240.000 kilómetros. Y comprobar la limpieza del tamiz del filtro de aceite. Además, hay que tener en cuenta los depósitos de carbón que se acumulan en las válvulas, lo que puede provocar una caída de potencia y daños en las válvulas y sus asientos, así como una caída de la presión del combustible, fallo de la bomba y el desgaste de la válvula. Anteojos. Hay que tener en cuenta que los motores 1,0 EcoBoost fueron los que causaron más problemas hasta 2014, y entonces aún no estaban en la gama Mondeo. Los daños en la junta de la culata, la propia culata, o los problemas con el sistema de refrigeración ocurren con mucha menos frecuencia, aunque es bueno comprobar el nivel de refrigerante. La unidad 1,5 EcoBoost es en la práctica una versión modernizada y ligeramente reducida del antiguo motor 1,6 EcoBoost,
utilizado por ejemplo en el Mondeo MK4. La reducción de capacidad se logró acortando la carrera del pistón. El diámetro del cilindro es el mismo. La información importante es que, al contrario de lo que dicen algunas fuentes, en este motor, la correa de distribución NO funciona en baño de aceite. Es una correa normal y seca, exactamente igual que la del 1,6 exabytes. El 1,5 exabytes se considera un mejor motor que el antiguo 1,6, con especial énfasis en mejorar la calidad del sistema de refrigeración. En el lado de los fallos potenciales, esto incluye normalmente la sensibilidad del sistema de inyección a la calidad del combustible y sus fallos en general. Sistema de inyección, no combustible, y también, como en el 1,6, la sensibilidad del motor a la aparición del fenómeno LSPI que resulta en el llamado combustión superdetonante, que puede destruir el motor. El riesgo se puede reducir, entre otros, utilizando aceite de motor adecuado, por ejemplo, clase de calidad API SN Plus o superior. Esto es definitivamente más importante para estos motores que cumplir con el estándar Ford. Sin embargo, si a alguien realmente le importa este estándar de Ford, hay aceites individuales en el mercado que cumplen tanto con el estándar de Ford, como con los estándares API, ACEA o ILSAC correspondientes. Sin embargo, también recomendaría prestar atención al estado del sistema de refrigeración. Ford ha tenido problemas con esto durante años, y en un motor exactamente como este, recientemente tuve que lidiar con una falla en la bomba de agua después de conducir aproximadamente 60,000 millas. km de nuevo. Esto es por supuesto evidencia anecdótica, aunque inquietante. Otro problema son los depósitos de carbón. Tras el lavado de cara, los motores 1,5 recibieron un filtro de partículas. No escuchamos mucho sobre problemas relacionados con esto, pero si alguien conduce principalmente por la ciudad, esta información puede interesarle. También hay que tener cuidado con LSPI en 2,0 exabytes. Los pistones pueden agrietarse, pero aparentemente esto puede estar relacionado con la combustión superdetonante. Por supuesto, aquí también se depositan depósitos de carbón que son el resultado de utilizar únicamente inyección directa de combustible. Además, tenemos potenciales problemas con el sistema de combustible o daños en los colectores de escape y turbocompresores. Pero realmente no importa cuál de estos elementos se estropee, porque en este caso el colector está integrado con el turbocompresor. La última propuesta en la categoría de motores sin plomo es el 2,0 atmosférico instalado en el Ford Mondeo Hybridi. Esta unidad es interesante porque tiene inyección indirecta de combustible, por lo que a algunas personas les gusta instalar aquí instalaciones de gas. Sin embargo, este motor se basa en Duratex más antiguos, que a su vez son motores de la serie Mazda L ligeramente modificados, a los que no les gusta mucho el GLP. Hay que tener en cuenta la durabilidad potencialmente limitada. En el Ford Mondeo de esta generación se utilizaron los siguientes motores diésel. 1,6 Duratorque TDCi, 115 CV, norma 6 euros. 1,5 Duratorque TDCi, 120 CV 6 euros. Reemplazó al 1,6 TDCi en 2015. 2,0 Duratorque TDCi, 150, 180 o 209 CV. La última de estas versiones tiene dos turbocompresores, 6 euros. 2,0 EcoBlue, 120, 150 o 190 CV, norma 6 euros de temp. En 2019 sustituyó a los 1,5 y 2,0 TDCi. Las unidades 1,6 y 2,0 TDCi son motores muy conocidos diseñados junto con PSA. Todo mecánico los conoce, y no destacan en términos de durabilidad respecto a la competencia. Los fallos no van más allá del estándar turbodiesel, bimasa, sistema de inyección o desgaste del turbocompresor. El 1,5 TDCi es una versión ligeramente reducida y modernizada del 1,6. No tienes que preocuparte por eso porque no causa ningún problema adicional en comparación con el motor anterior. Cabe recordar, sin embargo, que mientras los motores 1,6 TDCi eran estructuralmente idénticos a los 1,6 HDI utilizados en Peugeot y Citroën, en el caso de los motores 1,5 la situación es completamente diferente. El TDCi básicamente no tiene partes comunes con el HDI, incluido el accionamiento de sincronización. En Ford la sincronización es de 8 válvulas, y en los franceses de 16 válvulas, porque el problema de la reducción de la cilindrada se resolvió de carrera del pistón. La última opción son las unidades 2,0 EcoBlue. Hay que tener cuidado con la correa de distribución que funciona en baño de aceite y no hacer caso al fabricante que quiere sustituir la correa cada 240.000 km.
Acortar el intervalo a la mitad es lo mínimo. Algunos concesionarios recomiendan cambiar la correa cada 90.000 km. En el Mondeo MK5 se utilizaron las siguientes transmisiones. Manual de 6 velocidades, de serie en 1,0 y 1,5 EcoBoost, 1,5, 1,6 y 2,0 TDCi, así como 2,0 EcoBlue de 120 y 150 CV. Automática de 6 velocidades, hidrocinética, estándar en 2,0 EcoBoost, opcional en 1,5 EcoBoost. Transmisión automática de 8 velocidades, hidrocinética, de serie en 2,0 EcoBlue 190 CV, opcional en 2,0 EcoBlue 150 CV. Caja de cambios de doble embrague y 6 velocidades, de serie en el 2,0 TDCi biturbo de 209 CV, opcional en el resto de 2,0 TDCi. ECVT planetario, en Mondeo Hybrid. La transmisión manual MMT6 no se considera tan exitosa como las transmisiones de 5 velocidades MTX75 en los Ford más antiguos, pero en la mayoría de los casos, cuando ocurren problemas, se debe al desgaste o a una selección incorrecta del aceite. En los días del Mondeo MK4 y otros modelos similares que usaban MMT6, Ford tuvo problemas para desarrollar el aceite adecuado durante varios años, lo que resultó, y puede seguir resultando si se compra el aceite equivocado, en problemas con la selección de relaciones de transmisión, o simplemente deterioro del funcionamiento de la caja de cambios. Incluso si no sucede inmediatamente después del cambio de aceite, existe el riesgo de que suceda dentro de unas semanas. Normalmente no recomiendo productos específicos en textos como este, pero considerando mi experiencia en este tema, creo que nadie me culpará si señalo que estoy hablando de aceites Ford 75 VBFE, no 75 VBE 90, y Castrol Transmax Manual, FE 75 VBE. Además, en los automóviles con motores 1,0 y 1,5 exabytes de 2016 a 2018, es necesario comprobar si no están sujetos a una retirada de servicio debido a placas de presión del embrague defectuosas. Las máquinas automáticas de 6 velocidades no causan problemas importantes, pero no se puede decir lo mismo de las cajas de cambios de 8 velocidades más nuevas. Sucede que incluso los autos con poco kilometraje son revisados debido a una falla de estas cajas de cambios, y, lo que es peor, no siempre, o tal vez, no todos, logra solucionarlos. Las cajas de cambios de 6 velocidades, sin embargo, tienen opiniones mucho peores en cuanto a su funcionamiento. Se consideran lentas y quitan el placer de conducir, pero este tipo sí. Las cajas de cambios de doble embrague se utilizaban solo en los turbodiesel, lo cual no es una muy buena noticia, porque los PowerShift de otros modelos de Ford funcionan mucho mejor en combinación con motores de gasolina. Las averías son mucho más raras. Duran menos durante la conducción dinámica o en condiciones difíciles, por ejemplo al arrastrar remolques pesados, etc. Una característica interesante de las cajas de cambios PowerShift en combinación con motores 2,0 TDCi es su carácter bastante perezoso para este tipo de transmisión. Tuve la oportunidad de conducir un Mondeo 2,0 TDCi biturbo con PowerShift y con su comportamiento no hubiera imaginado que no era hidrocinético y que estaba enfocado al confort de conducción. La última opción es la caja de cambios planetaria ECVT, utilizada en los híbridos Mondeo. Sorprendente y lamentablemente, este no es el punto más fuerte del sistema de propulsión de Ford. No es tan duradero como la solución de Toyota, aunque la idea es la misma. Es absolutamente necesario recordar cambiar el aceite con regularidad, como en otras cajas de cambios. Sin él, el riesgo de avería aumentará. También se repiten opiniones sobre el funcionamiento lento del ECVT y la impresión de que se pierde potencia, pero en el caso de las transmisiones continuamente variables, es difícil evitar esa impresión si el coche tiene menos de 250 o 300 CV y el Mondeo híbrido tiene 187. También hay que añadir que por primera vez desde el Mondeo MK1, este modelo de Ford se podrá pedir con tracción total, con la parte trasera acoplada. La tracción total solo estaba disponible en los motores diésel 2,0 TDCi, 150 y 180 CV, y 2,0 EcoBlue, 190 CV. Pero tenga en cuenta, en el TDCi de 150 CV, la tracción total se combinaba únicamente con una manual de 6 velocidades, en el de 180 CV,
solo con Power Shift, y en EcoBlue, solo con transmisión automática de 8 velocidades. Como podrás intuir fácilmente, la opción potencialmente menos arriesgada es el 2,0 TDCi de 150 CV. La tracción total del Mondeo puede no ser un modelo para otros en términos de funcionamiento, pero normalmente no causa ningún problema. Me encontré con una declaración de uno de los principales sintonizadores de Ford en Polonia, y no solo, que calificó los casos de fallas en AVDD como marginales. Sin embargo, existe cierto riesgo de avería, y la mayoría de las veces se debe a una falta de aceite en el eje trasero o a daños tras remolcar el Mondeo MK5 por el llamado mariposa. El eje delantero se levanta, las ruedas traseras giran. Los síntomas suelen ser tales que al girar el coche, da la impresión de que el diferencial trasero está cerrado, chirridos, traqueteos, saltos de ruedas. Haldex no se puede desmantelar aquí, pero se puede reemplazar, o se puede reemplazar todo el puente, tal vez por uno de Kuga. Puede realizar diagnósticos básicos usted mismo, para comprobar si realmente es AWD el que está causando los problemas. Puede desconectar el enchufe del Haldex. El automóvil mostrará entonces errores de falla o sobrecalentamiento del sistema de transmisión, pero si comienza a andar bien solo con las ruedas delanteras accionadas, es una señal de que es necesario reparar la transmisión. Si tuviera que señalar lo que se debe evitar, serían sobre todo los coches descuidados. Puede que sea un coche popular pero también moderno, lo que puede aumentar los costes de reparación, así como los coches con transmisión de doble embrague y 8 velocidades. Transmisiones automáticas. El resto de posibles problemas no destacan respecto a otros coches de este segmento, suponiendo que el usuario cuide el coche de forma básica. También sugeriría precaución al mirar autos en los que el nivel de refrigerante es inferior al máximo, aunque, en dos concesionarias Ford diferentes, al cambiar el refrigerante solo tenía el refrigerante lleno hasta el nivel mínimo, por lo que dicho refrigerante el nivel puede deberse o no a fallos. Vale la pena recordar esto. Y si conocéis algún fallo común, agradecería vuestros comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en